Bueno, pues si continuamos, ¿de acuerdo? Eh, hemos, hemos dicho, ¿no? La idea que planteó Sodi sobre el concepto de isótopos, ¿no? Isótopos serían elementos correspondientes a un mismo elemento químico puro, que por tanto igual número atómico entre ellos, pero que diferirían, es decir, se distinguirían unos de otros en cuanto a la masa atómica y en ciertas propiedades físicas, ¿vale? Intentando de esta forma, pues explicar esa supuesta aparición de tantísimos nuevos elementos, ¿no? Elementos radiactivos obtenidos a través de esas emisiones de partículas alfa o beta. Bueno, pues fue el mismo Sodi y sus colaboradores quien propusieron un mecanismo, ¿de acuerdo?, para estas transformaciones, ¿vale? Que se denominan o se conocen como las reglas de desplazamiento o comúnmente las reglas de Sodi. Vamos a ver que son básicamente, yo he puesto tres, realmente las más importantes son dos, pero he metido las de la correspondiente a la radiación tipo gamma, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿vale? Un mecanismo a través del cual Sodi y sus colaboradores pues, intentaron explicar o resumir las transformaciones a nivel nuclear que experimentaban ciertos elementos radiactivos, ¿vale? Estas reglas se llaman, como digo, las reglas de Sodi o conocidas también como reglas de desplazamiento. En primer lugar, la primera regla, cuando un núcleo emite una partícula alfa, recordamos que la partícula alfa se corresponde con un núcleo de helio 4, ¿vale? Ahora lo vamos a recordar. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, la masa del átomo decrece en 4 unidades atómicas de masa. Es decir, que el nuevo átomo, el nuevo núcleo, cuando hablamos de átomos realmente podemos hablar de núcleo, ¿vale? Estamos hablando de transformaciones nucleares. Entonces nos estamos centrando en el núcleo, por lo tanto podemos hablar de núcleo o de átomos, ¿vale? Sería lo mismo. Entonces el nuevo núcleo, tendría 4 unidades de masa atómica inferior al núcleo inicial, ¿de acuerdo? Y su carga nuclear, y por tanto el número atómico, decrecería en 2 unidades, ¿vale? Conservándose así, ¿vale? Cumpliéndose así, conservándose, perdón, como digo, la masa y la carga. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta reacción nuclear? Algo tal que así, ¿vale? Aquí hay una rata, ¿vale? Es decir, realmente aquí arriba sería, como sabéis, número másico y aquí abajo número atómico. Lo corregís, ¿vale? Si lo vais a pasar a vuestro cuaderno los apuntes, lo corregís. Bueno, pues tendríamos un núcleo inicial, ¿vale? Que emitiría una partícula alfa, ¿vale? Esta sería la partícula alfa, que recordamos que es un núcleo de helio 4. Es lo mismo que si ponemos esto, ¿vale? Una partícula alfa, número másico 4, número atómico 2. Se formaría un nuevo núcleo, yo no pondría X, ¿vale? Aquí que pone X yo pondría Y, ahora vamos a ver otra forma, ¿vale? Por aquello de que sería un núcleo distinto, ¿no? Aparecería un nuevo núcleo donde tendría este nuevo núcleo 4 unidades de masa atómica inferior, sería 4 unidades de masa atómica inferior, ¿veis? A menos 4. Y el número atómico y por tanto la carga nuclear disminuiría en 2 unidades. Tendríamos por tanto Z menos 2. Entonces fijaros que se está conservando o se cumple que se conserva el número másico total y el número atómico total, ¿vale? Podremos representarlo también así, como digo, ¿vale? La partícula alfa es el núcleo de helio 4, entonces en lugar de helio podemos poner la partícula alfa si queréis. Y lo que he comentado, ¿veis? Voy a borrar aquí. En lugar de X yo lo llamaría Y, ¿vale? Como está aquí, ¿de acuerdo? Por aquello de que, bueno, que es un nuevo núcleo, ¿de acuerdo? Por otro lado, la otra regla de Sodi, otra de ellas sería que la radiación gamma, ¿vale? Como ya hemos comentado en la primera videosesión, es un tipo de radiación electromagnética, ¿vale? Formada evidentemente
como ya hemos estudiado en cuántica, por fotones. La particularidad que tiene esta radiación es que son de frecuencias extremadamente altas, ¿vale? Y por tanto, esta radiación está formada por fotones extremadamente energéticos, muy energéticos, ¿vale? Pero estos fotones lo que transportan es energía, es decir, no transportan carga eléctrica ni masa, ¿de acuerdo? Entonces los fotones gamma provienen de una desexcitación del núcleo atómico. Tendríamos el núcleo en un nivel excitado, energéticamente hablando, y en ese proceso de volver a un estado inicial, pues se emitiría esa radiación tipo gamma. Tendríamos algo tal que así, ¿vale? Un núcleo X excitado, este asterisco significaría que estaría excitado, pues se transformaría en el mismo núcleo, realmente el núcleo no variaría, tendríamos el mismo número másico y el mismo número atómico, luego aquí sería correcto llamarlo X, porque es el mismo núcleo, pero desexcitado, es decir, con un contenido energético inferior, de forma que se emitiría esa radiación tipo gamma. ¿Veis? Con un número másico y atómico 0, porque no transporta ni masa ni carga eléctrica. Son fotones que están transportando una grandísima cantidad de energía debido a que se emiten a alta frecuencia, ¿vale? La última regla de SODI es cuando un núcleo emite una partícula beta, ya dijimos que la partícula beta se caracterizó como una de electrones, o como un electrón en este caso, si hablamos de una partícula. Cuando un núcleo emite una partícula beta, la masa del átomo no sufre prácticamente ningún cambio, es decir, que vamos a tener que el número másico no va a cambiar. Pero sin embargo, la carga positiva del núcleo aumenta en una unidad, porque recordamos que lo que se está emitiendo es una partícula de carga negativa, ¿de acuerdo? Eso daría lugar a que el nuevo núcleo, ¿vale? El nuevo núcleo aumentaría en una unidad su número atómico, ¿bien? De acuerdo con el principio de conservación de la carga, ¿bien? Entonces tendríamos esquemáticamente este proceso, esta reacción nuclear, ¿de acuerdo? Un núcleo inicial X, otra vez aquí hay otro error, ¿de acuerdo? Aquí sería A, aquí sería Z, ¿vale? Corregirlo por favor, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esa emisión de la partícula alfa, que sería este electrón, lo podemos caracterizar también así si queréis, ¿vale? Pues el nuevo núcleo formado, y por tanto yo no pondría X, pondría Y, ¿vale? Ese nuevo núcleo tendría el mismo número másico, dado que la partícula beta, su masa es prácticamente despreciable, ¿vale? Y su número atómico aumentaría, como digo, en una unidad, ¿vale? Fijaros entonces que la suma de números másicos y números atómicos en un lado y otro de la reacción nuclear sería la misma, ¿vale? Corto aquí y continúo el siguiente vídeo, ¿vale?